Las huellas, los rastros, los indicios y las evidencias ayudan a los investigadores a resolver los crímenes. El pasado de la víctima y del victimario nos ayudan a comprender su comportamiento. Todo esto forma parte del expediente criminal. Y aquí te lo presento. Soy Ángel y te doy la bienvenida a este canal. Antes de empezar con el video, recuerda suscribirte y activar la campanita para que recibas una notificación cada vez que suba algo nuevo. Tampoco se te olvide al terminar dejarnos tu me gusta. Sin nada más que agregar, acompáñame a conocer todos los detalles de este expediente criminal. El caso de Madison Sparrow. Madison Elizabeth Sparrow nació el 12 de septiembre de 2003 en Norfolk City, Virginia, Estados Unidos. Era hija de Heather Sparrow Murphy y Richard Prestige, y tenía dos hermanas, Molly Murphy y Gwendolyn Prestige. Aunque es escasa la información sobre su familia, se sabe que Gwendolyn nació en febrero de 1999 en Durango, Colorado, producto de una relación anterior de Richard. Eventualmente, la familia se instaló en Newark, una ciudad de 28,000 habitantes, ubicada en el condado de Newcastle, Delaware, donde tuvo lugar la historia que nos ocupa en esta entrega. Allí, el 5 de octubre de 2010, nació Molly, la hermana menor de Madison, quien se convirtió en su cómplice favorita. Madison, a quien le encantaban los niños, era la mayor de 8 primos y todos la adoraban. Nunca perdía la oportunidad de jugar y protagonizar shows de magia con ellos, por lo que siempre se divertían mucho. La chica tenía una risa contagiosa. Era divertida y vivaz, pero al mismo tiempo, había momentos en los que era introvertida y reflexiva. Su padre decía que desde pequeña fue muy sabia. Observaba y reflexionaba antes de reaccionar. Además, Madison era amorosa y con sus brazos era capaz de elevar el espíritu de cualquiera. Sus amigos y familiares la consideraban una persona leal y siempre comprometida con el bienestar de aquellos que amaba. Madison no solo era una excelente estudiante, sino que disfrutaba dando clases particulares a los niños más pequeños. De hecho, durante la pandemia del coronavirus, fue tutora de varios chicos. Su vocación por la docencia se manifestó siendo muy pequeña, y desde entonces se había trazado la meta de convertirse en maestra de primaria. Como buena niña curiosa, le gustaba aprender y experimentar, por lo que se unió a las Girl Scouts o Chicas Exploradoras, una organización juvenil para niñas y adolescentes con presencia en todo el mundo. Para el otoño de 2012, todas las tropas de las exploradoras activas estaban a plena capacidad, por lo que su propia madre se convirtió en su primera líder. Dado que tenía 9 años para ese momento, Madison se integró a la sección Brownie, que es la categoría de las pequeñas de entre 7 a 10 años. Madison destacó como una de las principales vendedoras de galletas de las niñas exploradoras durante varios años, y obtuvo algunas insignias por su ejemplar desempeño. El famoso programa anual de venta de galletas de la organización tiene el objetivo de brindar a las chicas habilidades y conocimientos sobre emprendimiento y liderazgo, y apoyar a organizaciones benéficas con los fondos recaudados. En el caso del grupo de Madison, a menudo el dinero recolectado era destinado a programas de apoyo para familias de militares u organizaciones locales de rescate de animales, como la Sociedad Protectora de Animales, Faithful Friends. Pero nuestra protagonista amaba montar a caballo, y con apenas 9 años, promovió la idea de ayudar en esa oportunidad a una granja equina sin fines de lucro.
Durante sus casi 10 años con la Tropa 377, Madison hizo grandes amigas. Después se ofreció como voluntaria para ayudar con la tropa de su hermana Molly, porque le apasionaba trabajar con otros jóvenes, y así también podía retribuir lo que había recibido. Ella era una chica de buen corazón. Le animaba el juramento de servir a Dios y a su país, a ayudar a las personas en todo momento y vivir de acuerdo con la ley de las exploradoras. Como toda joven, a Madison le gustaba divertirse, y aún siendo adolescente, nunca dejó de ser la reina de las pijamadas. Siempre planificó fiestas con sus amigas, que iban desde ver películas hasta hacer cambios de imagen, con manicura y pedicura incluidas. Ella se podía quedar despierta toda la noche, aunque, como era de esperarse, no lograba levantarse antes de las 2 de la tarde del día siguiente. Antes de concluir la escuela primaria, Madison conoció a otra de las protagonistas de esta historia, Annika Stalczynski, una chica de su misma edad, nacida en Newark el 9 de julio de 2003. De inmediato se convirtieron en compañeras de clases cercanas y solían estudiar juntas para los exámenes. La información sobre la vida de Annika es limitada. Sin embargo, se sabe que sus padres se llamaban Robert Stalczynski y Robin Carnes, y que desde 2004 la familia residía en Aronymic Drive, en la misma ciudad de Newark. Annika y Madison terminaron el colegio y comenzaron sus estudios secundarios en la secundaria Newark Charter. Allí conocieron nuevas amistades, incluido el tercer personaje clave de este relato, Noah Matthew Sharp. El chico, un estudiante de tercer año, también oriundo de Newark, nació el 23 de agosto de 2001. Lo poco que se sabe sobre los orígenes de Noah y su contexto familiar es que su madre, Nikia Sharp, tuvo 2 hijos más. David Sharp, el mayor, que nació en enero de 1999, y la menor de todos, Brianna Lynn Sharp, nacida en enero de 2004. Todos vivían en el Paseo Anglin de Newark. En más de una oportunidad, los 3 amigos salieron juntos a compartir algún helado o a dar largos paseos por las extensas zonas verdes que circundan la ciudad. Pero cuando Noah y Madison se conocieron, la atracción fue mutua, y a los pocos meses comenzaron un romance juvenil que se convirtió en noviazgo. Al principio ambos estaban perdidamente enamorados. Sin embargo, a comienzos de 2020, tras poco más de un año de relación, Madison puso fin al noviazgo con Noah, sin razón aparente. Los chicos rompieron en los mejores términos y acordaron seguir siendo amigos, pero él quedó con el corazón destrozado, pues todavía la amaba. En ese tiempo, Annika se convirtió en la confidente de Noah. Comenzaron a verse con más frecuencia y a enviarse mensajes casi todos los días. Aunque el joven seguía desconsolado, tiempo después comenzó a salir con su amiga y se hicieron novios. A pesar de su relación con Annika, Noah no perdió el contacto con Madison. Incluso la visitó en su cumpleaños número 17, el 12 de septiembre de 2020, y le llevó un regalo. Ese día, Heather, la madre de la cumpleañera, notó que el joven seguía molesto por la ruptura. Cuando Annika se enteró de ese encuentro, los celos comenzaron a consumirla. No soportaba la idea de que su amado siguiera siendo amigo de su exnovia, y el odio se apoderó de ella. El despecho de Noah también se había convertido en enojo, y quería lastimar a Madison por no sentir el mismo sufrimiento que él. A la semana siguiente, cegados por el odio y los celos, Annika y Noah comenzaron a planificar la forma de acabar con la vida de Madison. A través de mensajes de texto,
FaceTime y también en persona, intercambiaron ideas sobre posibles armas y maneras de deshacerse del cuerpo una vez consumado el crimen. Los textos entre los jovencitos para armar su plan eran escalofriantes y revelaban que tenían la intención de hacer sufrir a la estudiante. Annika le propuso a Noah varias opciones, entre ellas usar un arma blanca para provocarle una herida fatal en el corazón. Pero también hablaron de utilizar una escopeta o un bat de béisbol. De acuerdo con los documentos oficiales, muy pronto descartaron el uso de la escopeta porque hacía demasiado ruido. Y aunque Noah no parecía estar convencido, se decidieron por la idea de recurrir a un objeto contundente. Durante esas comunicaciones también hicieron cálculos para determinar cuántos ladrillos podrían necesitar para evitar que el cadáver de Madison saliera a flote si decidían arrojarla al agua. Ante la duda, comentaron que una opción era enterrarla, pues Noah podía cavar un agujero y sabía dónde conseguir palas. Finalmente habían armado el que consideraron un plan perfecto. Solo faltaba ponerlo en marcha. Madison era tan fanática del helado como del Halloween. Su espíritu divertido esperaba todo el año a que llegara octubre para celebrar durante el mes entero su festividad favorita. Annika conocía bien los gustos de la chica, y aprovechándose de eso, el viernes 2 de octubre de 2020, la llamó para invitarla a comer un helado y pasar la tarde juntas. Madison aceptó de inmediato. Hacía mucho tiempo que no compartía con su amiga, y además quería comprarle un regalo a Molly que cumpliría años en 3 días. Ese día, Madison se vistió con medias negras, pantalones cortos de jean, botas grises, una sudadera con capucha azul que decía Nueva Jersey y para completar su atuendo, llevaba aretes de fantasmas blancos, adelantándose a la celebración de Halloween. A las 2:44 de la tarde se despidió de Heather, diciéndole que se veían más tarde, y salió. Esa fue la última vez que su mamá la vio con vida. Varias horas después, Heather comenzó a recibir mensajes de texto desde el número de teléfono de Madison en los que la insultaba y decía que se iría del país. La mujer pensó que se trataba de una broma y hasta le contestó que le deseaba suerte con sus planes y que había olvidado su pasaporte, que estaba en la caja fuerte. Heather no recibió ninguna respuesta y aunque también llamó al teléfono de su hija, ella no contestó. Cuando Heather comenzó a recibir los textos, se encontraba en la calle con Molly, llevándola a algunas actividades de las niñas exploradoras y a natación. Para ella nada tenía sentido, pero la falta de respuesta hizo que comenzara a preocuparse. Heather decidió llamar a Annika, pues sabía que las chicas iban a verse esa tarde. Al responder, la joven se puso a llorar y le dijo que Madison la había insultado y ella la dejó en un conocido comercio en Hockenheim. Seguidamente le sugirió que llamara a Noah, pero la mujer ya lo había intentado y él no había contestado. Acto seguido, Heather le pidió a la muchacha que intentara una llamada en conferencia con él. Los tres conversaron, pero tampoco obtuvo información. Entonces, presa de la angustia, decidió ir a su casa. En el trayecto recibió varios mensajes de las amigas de su hija, a quienes también les habían llegado los extraños mensajes y querían saber qué podía estar ocurriendo. Al llegar a su hogar en busca de alguna señal, no encontró nada que le hiciera pensar que su hija había huido. Incluso el dinero que había recibido por su cumpleaños estaba en su habitación, lo mismo que su ropa y su tarjeta de crédito. Aquellos mensajes eran realmente extraños y no tenían mucho sentido. No había razones para que Madison quisiera huir, mucho menos sin llevarse un bolso con algo de ropa y dinero.
A eso de las 8:30 de la noche, al ver que no regresaba a casa, Heather llamó al 911 e hizo una denuncia por la desaparición de su hija. Sin embargo, luego siguió contactando gente, pero todos sus esfuerzos fueron infructuosos. Al enterarse, los abuelos maternos de la chica se apresuraron a viajar desde otra ciudad para acompañar a su hija. Además, Heather le avisó al padre de Madison, de quien se había separado. Él vivía en Colorado, pero de inmediato colocó información en Facebook pidiendo ayuda para encontrar a su hija. Al día siguiente, el sábado 3 de octubre de 2020, la Tropa 2 de la Policía Estatal de Delaware emitió una alerta dorada para Madison, de 17 años. Dicho aviso activa todos los procedimientos necesarios para encontrar a una persona desaparecida. En el estado de Delaware es accionada cuando se pierda un joven menor de edad. Durante 2 días, equipos de búsqueda de la policía, familiares y docenas de amigos rastrearon los campos agrícolas cerca de la Universidad de Delaware, lugar donde Madison fue vista con vida por última vez. También los medios locales publicaron un aviso de búsqueda solicitando cualquier tipo de información. En paralelo, los agentes de la Policía Estatal de Delaware comenzaron a entrevistar a los amigos de Madison y todas las pistas apuntaban hacia su exnovio. Varios testimonios indicaron que la chica había ido a un área boscosa de Newark, detrás de la escuela primaria McClary, donde también habían visto a Noah el día de la desaparición. Entonces los detectives detuvieron e interrogaron a Noah por casi 9 horas, entre el 4 y el 5 de octubre. Tras contar varias historias contradictorias e insistir en que desconocía qué había pasado con Madison, finalmente el chico se quebró, dejando a todos petrificados. El joven no solo confesó que le había quitado la vida, además aseguró que Annika fue su cómplice. Noah le dijo a la policía que Annika odiaba a Madison porque le tenía celos. Asimismo reveló cuán herido estaba por el desamor de la adolescente. De acuerdo con el relato de Noah, Annika llevó a Madison al área boscosa detrás de la escuela primaria McClary. Mientras ellas caminaban por el sendero natural, él estaba escondido detrás de unos arbustos con un bat de béisbol de aluminio en la mano. Él mismo les contó a los funcionarios cuál emocionada se veía Madison por salir con su amiga y lo desprevenida que estaba ante lo que se avecinaba. Entonces, detalló que de pronto salió de su escondite y la golpeó 2 veces en la cabeza. Noah confesó que puso toda su fuerza en el segundo golpe y agregó que fue en ese momento que estalló, tras meses de sentir una ira incontrolable hacia la joven que le había roto el corazón. Tras el ataque a Madison, la pareja trasladó el cuerpo en el vehículo de Annika a un terreno debajo de un puente cerca de la intersección de la vía I-95 y la carretera estatal 896 de Delaware, que quedaba a unos 15 minutos de la escena del crimen y cerca de un almacén. Una vez allí, intentaron hundir el cuerpo en el río Christina, pero al no poder ocultarlo, decidieron esconderlo en una tumba poco profunda que cavaron en el mismo lugar. Con los datos aportados por Noah, los detectives recorrieron el área que les señaló. Allí encontraron un bat plateado y azul, usado como arma, con rastros de sangre. En el lugar también hallaron parte de la ropa que Madison llevaba puesta cuando salió de su casa. Algunas de las prendas estaban quemadas. Luego, el sospechoso guió a los investigadores a una zona boscosa cerca de la intersección I-95 y la carretera estatal de Delaware, donde él y su cómplice enterraron el cuerpo.
El cabo mayor, Heather Piper, notificó el hallazgo del cadáver el lunes 5 de octubre de 2020. El impacto de la noticia dejó atónitos a la familia de Madison, a sus amigos y a la comunidad en general. Días después, el viernes 9 de octubre, cientos de personas se reunieron en la cancha de fútbol de la secundaria Newark Charter para celebrar su vida. En aquel sentido homenaje, la desconsolada madre también pensó en los parientes de Noah y le dijo a la concurrencia que había otra familia de luto en ese momento. La autopsia reveló que la muerte fue causada por un traumatismo en el cráneo producido por un golpe con un objeto contundente. Por otro lado, los peritos encontraron ADN de Noah, Annika y Madison en las piezas de evidencia recolectadas tanto en el lugar donde ocurrió el crimen como en el punto en el que apareció el cuerpo. Noah fue acusado de asesinato en primer grado, posesión de un arma mortal durante la comisión de un delito grave y conspiración en primer grado. Quedó privado de libertad en la institución correccional Howard Young con una fianza en efectivo de $1.000.000. El lunes 16 de noviembre de 2020, más de un mes después del trágico hecho, y tras el procesamiento de las evidencias necesarias, Annika, de 17 años, también fue arrestada. Su detención se produjo luego de que el gran jurado del estado de Newcastle la acusara formalmente de cargos de asesinato en primer grado, posesión de un arma mortal durante la comisión de un delito grave y conspiración en primer grado. Mientras tanto, la familia de Madison no encontraba respuestas. Heather declaró varias veces que no habría nunca una razón que tuviera sentido y explicara por qué le quitaron la vida a su hija. Su principal pedido de justicia era que los culpables nunca más pudieran hacerle daño a otras personas o a sí mismos. Aunque Noah confesó el crimen ante los detectives, durante su presentación formal en un tribunal de justicia, se declaró inocente. Ante esto, se especuló que su defensa podría argumentar que el chico tenía una enfermedad mental. En una de las audiencias preliminares, una abogada que lo representaba dijo que Noah había sido tratado por una posible esquizofrenia para el momento del asesinato y que estaba bajo observación psiquiátrica. La jurista también aseguró que Noah había sido herido en el condado de Chester, Pensilvania, unas 3 semanas antes del crimen contra Madison. Explicó que su cliente tenía lapsus y otros problemas de memoria por haber sufrido un trauma en la cabeza, pero no detalló las causas de dicha lesión ni la gravedad de la misma. En cambio, en mayo de 2021, Annika aceptó su culpabilidad por los cargos de asesinato en primer grado y conspiración en primer grado. Sus abogados defensores llegaron a un acuerdo con los fiscales en el que se comprometió a testificar contra Noah sobre su complot para acabar con la vida de Madison. Según documentos de la corte, varias personas, incluyendo a alguien cercano a la víctima, dijeron a la policía que sabían que Noah tenía un supuesto alter ego, que viene siendo una segunda personalidad. Sin embargo, según comentaron los fiscales durante el proceso contra el imputado, fue el propio Noah quien difundió esa idea. Después de una larga espera de 2 años para que se hiciera justicia, el 20 de octubre de 2022 se inició el juicio contra el indiciado en el condado de Newcastle. El jurado seleccionado, compuesto por 8 mujeres y 8 hombres, escuchó a casi 30 testigos, la mayoría de los cuales fueron llamados por los fiscales generales adjuntos Matt Frawley y John Downs. El estado contó con el apoyo del detective Cliff Dempsey, quien estuvo a cargo de las averiguaciones.
En la sala del Tribunal del Condado de Newcastle, se proyectaron horas de video de las entrevistas de Noah con los detectives de la policía estatal. La audiencia escuchó las historias cambiantes de Noah hasta que finalmente confesó. Los defensores intentaron objetar esta evidencia. Recalcaron el tiempo usado por la policía para entrevistar a su cliente. La abogada Mónica Germono comentó que los detectives habían moldeado el interrogatorio poniendo palabras en la boca del joven y presionándolo en un intercambio que describió como una situación de David contra Goliat. Asimismo, el jurado vio un video que mostraba a Noah guiando a los detectives hasta la tumba de menos de 1 metro de profundidad, donde él y Annika enterraron a Madison. Varios detectives testificaron haber encontrado la huella de un pie desnudo en el lodo junto al río, donde se halló la ropa quemada de Madison y unos adoquines pertenecientes a la casa de Annika. Un experto analizó los detalles de un molde de yeso creados a partir de la huella y obtuvo detalles que coincidieron con un entintado del dedo gordo del pie de Noah. El imputado les dijo a los detectives que a menudo caminaba descalzo, pero un empleado de Sobieski, una compañía de calefacción y aire acondicionado que tiene un almacén cerca del sitio donde fue depositado el cadáver, testificó que el viernes 2 de octubre, fecha en la que ocurrió el crimen, vio a Noah sin zapatos. La fiscalía también presentó los mensajes de texto intercambiados entre Noah y Annika para planificar el crimen. Frente a esta evidencia, la defensa intentó argumentar que alguien más podría haber tenido el control de los dispositivos del acusado y que no era él quien estaba enviando mensajes de texto a la coacusada. La madre y el hermano de Noah fueron llamados consecutivamente al estrado y se contradijeron varias veces. Nikia testificó que su hijo no estaba mojado cuando llegó a casa la noche del 2 de octubre, mientras que David afirmó que su hermano estaba empapado y parecía que se había arrastrado en algún pantano. Nikia declaró que poco después de que su hijo llegara a casa, Annika entró y estaba tranquila. Por el contrario, David dijo que la adolescente entró furiosa dando portazos. El fiscal le preguntó sobre el comportamiento de la novia de su hermano y el joven comentó que cuando alguien da un portazo, no se puede describir como algo tranquilo. Además, el fiscal Matt Frowley le preguntó a Nikia si ella y Noah habían hablado acerca de las pruebas en su contra, a lo que respondió que no. Sin embargo, los fiscales reprodujeron el audio de una llamada telefónica entre el acusado y su madre un mes antes del juicio, discutiendo la evidencia captada por la cámara de vigilancia de la escuela primaria McClary. En esa comunicación, Noah le dijo a su progenitora que el video donde se los veía a él y Annika caminando en la escuela 1 hora antes del asesinato de Madison no mostraba su rostro, ante lo cual la mujer se sintió aliviada. Sin embargo, el video dejaba ver a un hombre afroamericano de la misma altura y contextura que Noah, cargando un bat de béisbol mientras caminaba con su pareja hacia el bosque. La defensa también les preguntó a los parientes de Noah sobre la herida en la cabeza que habría sufrido el joven el 13 de septiembre de 2020 y sobre otro golpe no confirmado que supuestamente se hizo cuando se cayó de su bicicleta horas antes de ser interrogado por la policía el 4 de octubre. Los abogados de Noah sugirieron que dichas contusiones le habrían causado amnesia disociativa, con lo que querían justificar las mentiras que el joven le dijo a la policía. Ante esto, los fiscales se preguntaron si la lesión era simplemente una parte del complot para matar a Madison, algo que la defensa refutó muy débilmente. Según los informes,
Annika confirmó todos los argumentos de los fiscales durante su testimonio en el juicio, que duró aproximadamente 3 horas. La chica explicó de forma muy calmada cómo Noah la convenció de que Madison estaba hablando de ella a sus espaldas. Sin embargo, la familia y seres queridos de la víctima resaltaron que ella jamás habló mal de sus amigos. Annika declaró que apenas en ese momento caía en cuenta de que Noah no había sido sincero con ella. Dijo que todos eran amigos y que él se estaba metiendo con las dos. Durante los argumentos finales, la defensa sugirió que no se podía creer en las declaraciones de Annika. La abogada les pidió a los miembros del jurado que no se dejaran engañar por la pequeña complexión o voz tranquila de la acusada. Finalmente, después de 8 días de sesiones en la corte y más de 250 pruebas presentadas por los fiscales, el jurado no tardó más de 3 horas en dar su veredicto final y entregárselo al juez Ferris Wharton. El jueves 27 de octubre de 2022, antes de la lectura del veredicto, el juez pidió a los presentes mantener la calma. Entonces el alguacil leyó la decisión del jurado. Noah Sharp, de 22 años, fue declarado culpable de todos los cargos, incluido el asesinato en primer grado, con lo que enfrenta una cadena perpetua obligatoria sin posibilidad de libertad condicional. Cuando se anunció la decisión del jurado, no hubo una reacción visible en Noah o en su madre. En cambio, las lágrimas de alivio no se hicieron esperar en la familia Sparrow. Antes de salir esposado de la sala de la corte, Noah volteó a mirar brevemente a su madre con una sonrisa. La fiscal general del estado ofreció su reacción, acompañada por los padres de Madison. Ella resaltó que el caso estuvo muy presente en los corazones de la comunidad y de su oficina. También destacó el carácter dantesco del crimen y detalló que a pesar de haber visto prácticamente todos los casos horribles en la historia del estado, sentía que nada la había preparado para algo así. La fiscal aseveró que lo que los 2 imputados le hicieron a Madison, quien los consideraba sus amigos, estaba más allá de la comprensión. Por otra parte, la representante del Estado manifestó su orgullo por los fiscales y policías que dirigieron la investigación y lograron un enjuiciamiento criminal exitoso, y agradeció al jurado por hacer lo correcto. Pensando en la familia y los amigos de la víctima, dijo que era consciente de que el cierre era más esquivo que la justicia, y señaló que la joven fue una hija, una amiga y una persona maravillosa, cuya pérdida no se podía medir. Por su parte, Heather, quien presenció cada día del juicio, dijo que no tenía palabras tras el veredicto y solo pudo exclamar una frase que su hija solía decir para invitar a los demás a abrazar la luz en lugar de la oscuridad, y en la que también afirmaba que el amor gana. Ambos padres divulgaron más adelante un comunicado en el que agradecieron a sus amigos y familiares por su amor y apoyo constante. También elogiaron a las fuerzas del orden público por las horas de investigación y por reunir evidencia a fin de garantizar justicia para Madison. En el caso de Annika, cuando se dio a conocer el veredicto de culpabilidad de Noah, los fiscales dijeron que la recomendación del Estado era una cadena perpetua sujeta a revisión después de 30 años, según lo establecido por las leyes de Delaware, debido a que la acusada era menor de edad en el momento del crimen. Con la idea de buscarle algún sentido a la pronta partida de Madison y de alguna manera perpetuar su legado como educadora, Heather creó un fondo de becas para beneficiar a los alumnos de último año de la secundaria Newark Charter, que se gradúen e ingresen a estudiar educación en la universidad.
Cada año en Glasgow Park se realiza la maratón Love Wins 5K, que se traduce como El amor gana 5 kilómetros, para honrar la memoria de Madison y garantizar el financiamiento de la beca en su nombre durante muchos años más. Y bueno, querido oyente, hasta aquí el caso de hoy. Te espero en otra entrega para que juntos analicemos todos los detalles de los más terribles crímenes de la historia. Nos vemos hasta el otro expediente criminal. ¡Adiós!